Bueno, estamos en este video, vamos a ver algunas instrucciones, vamos a ver las últimas instrucciones, algunas que nos quede después, si no llegamos a verlas todas, las veremos directamente cuando empecemos a hacer ejercicio, que es la parte más interesante. Vamos a tratar de terminar hoy con todas las instrucciones importantes que faltan. Bueno, lo- una de las cosas importantes que tienen los programas es que en algún momento tienen que tomar decisiones. Y las decisiones generalmente tienen que comparar dos valores o dos cosas y después decir, bueno, si uno son iguales o si no son iguales, voy por este camino o voy por este otro camino. Si uno es más grande que el otro, tomo este camino, si otro es menor. Eso es lo que vamos a ver hoy primero. La comparación y los saltos condicionales, que son según el resultado de la comparación, hará una cosa u otra el programa, ¿no es cierto? Bueno, la primera instrucción que nos quedaba ver para esto es la instrucción comparar. La instrucción comparar, como vemos acá, CMP, es una resta entre los dos valores. Es exactamente igual a restar. La única diferencia es que el resultado no se guarda, es simplemente lo único que hace es la compara, hace la resta entre los dos y activa los flags exactamente igual como si fuera una resta. Entonces, por ejemplo, al restar, como ya hemos visto, se puede activar ciertos flags. Si son iguales, se activará el flag. Si son iguales, al restar, hacemos, qué sé yo, 4 menos 4. Y si es igual a 0, se activará el flag Z porque el resultado es 0. Lo mismo que cualquier operación matemática que vimos anteriormente. Y así lo mismo, se activará el flag C. Si es una operación unsigned y en ese caso hubo un problema con la resta, se activará el flag C. Si es una unsigned, si hubo un problema al restar, se activará el flag O y así sucesivamente. Bueno, no vamos a hacer, digamos, mucha diferencia, pero si por ejemplo acá ponemos comparar EAX con EBX, vemos que acá tenemos a nuestra gata acá participando, que quiere estar acá en el medio, pero bueno, ya sabemos que los animalitos siempre están acá dando vueltas y es difícil mantenerlos lejos. Hola, Viole. ¿Qué tal? Bueno, vamos a poner acá entonces esta instrucción, comparar EAX con EBX. Vamos a ver que si ponemos que los dos son iguales, pongámosle EBX4 y AX4. Si ponemos que los dos son iguales y ejecutamos, vamos a ver que no va a cambiar el resultado. O sea, va a ser 4 menos 4, pero no va a quedar EAX igual a 0. Van a quedar igual como estaban antes. Lo único que diferencia que va a haber es que el flag, en este caso, al ser iguales, se va a hacer la resta. Como el resultado es 0, vemos que se activó el flag Z, queda 0. Si yo lo vuelvo a poner así, para ver que se va a ver mejor. Ven que los valores quedan iguales, no cambian. ¿No es cierto? Entonces, vemos que se activa el flag Z. Los resultados no cambian. Entonces, comparación es una resta, simplemente una resta en la cual, igual que vimos antes, el resultado cambia los flags. Si yo hago, por ejemplo, comparar EAX, EBX y EAX es mayor, por ejemplo, 8 le pongo, y vamos a poner todos los flags a 0 para que se vea bien, los flags estos importantes. Y entonces cuando lo ejecutemos, vamos a ver que el resultado de 8 menos 4 da 4, ¿no es cierto? Y entonces los valores no cambian, pero no se activó ningún flag, porque, por ejemplo, si los considero signed, 8 menos 4 da 4 y no hay ningún problema. Por lo tanto, el C flag no se activa. Y tampoco, si en el caso que los considere un signed, 8 menos 4 da 4 y también el overflow flag no se activa. En el caso al revés, que por ejemplo EAX sea menor, pongámosle 2. Vamos a ponerlo ahí. Yo comparar EAX y BX, hago la resta, 2 menos 4. Si lo ejecuto, vamos a ver acá. Vamos a ver que se activó. Primero, el S flag. El S flag era cuando el resultado es negativo, porque 2 menos 4 da un valor negativo, porque me va a dar un valor que va a ser F, 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 porque o sea, da menos 2. Y aparte, si yo considero a los dos valores como un signed, vemos que en ese caso el CFLAG, que es el que mira si los dos, o sea, si los dos valores los considero como un signed, se activa porque 2 menos 4 me da F, 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 F y para
digamos, para la numeración un signer de FFFF es el máximo, uno de los máximos positivos, digamos. No se considera como negativo. Por lo tanto, ese resultado, tomándolo como un signer, daría error. Entonces, el CF se prende. En cambio, el overflow flag, si los considero signer, 2 menos 4 da menos 2, por lo tanto, no hay error, digamos, al hacerlo un signer. ¿Por qué? FFFF, lo que dé, es un valor negativo. Por lo tanto, la operación da bien. 2 menos 4, menos 2. Y entonces, en ese caso, el overflow flag, considerando los consignos, no hay ningún problema. En cambio, en el C flag, obviamente sí, porque da un resultado positivo grande, lo cual no puede ser que, digamos, el resultado 2 menos 4 no puede dar un valor positivo. Bueno, vemos como las distintas alternativas, por supuesto. Si yo resto, también el 0 flag no se activa porque el resultado no dio 0. En este caso, al no dar 0, no se activa el 0 flag. O sea, los flags siempre miran, cada uno mira su tema. ¿Sí? O sea, yo hago una resta, sea lo que sea, el 0 flag se fija si el resultado es 0, se prende o no. El flag S se fija si el resultado es negativo, se prende o no. El overflow flag se fija si el resultado hay un error en la operación considerando el signo y se prende o no. Y el C flag, el carry flag, se fija si considera los dos como un signer y si hay un error se prende o no. Así que bueno, vemos que esto es muy sencillo. Esto da pie a los saltos condicionales. O sea, vemos que una comparación prende los flags, ¿no es cierto? Y entonces, después de eso, el programa tiene que tomar una decisión, comparar y decidir. Entonces, vamos a volver a ponerlos iguales para empezar con el primer salto. Vamos a poner un salto JZ. Ahí está. ¿Qué hice? Porque me olvidé de ponerle el 0x, como siempre. 40, 10, 0f. Bueno, pongámosle ahí. Vemos ahí un salto JE. El JE, bueno, ya terminamos con el comparar. Vemos que comparar es una resta que activa flags y que no se guarda el resultado. Vemos que, a diferencia de la resta, que sí hacía, digamos, restaba y se guardaba el resultado en el primer valor, en este no se guarda en ningún lado. Ahora vamos a los saltos. Tenemos el salto primero, como acabamos de escribir, JE. JE es similar a JZ, son los dos, es el mismo salto, se puede escribir de las dos formas. O sea, porque cuando uno analiza los saltos, ¿dónde está acá? Acá, vemos, JE salta si es igual o salta si es cero. En realidad es el mismo salto, si uno lo escribe en un debugger o en otro, algunos te lo escriben como JE o otros te escriben como JZ. Normalmente cuando uno analiza las comparaciones y los saltos, hay dos formas de analizarlo. O sea, la forma, digamos, literal según el nombre y la forma según los flags. Vamos a ver que acá, en esta tablita, utilizamos la forma mnemotécnica sencilla para no estar, digamos, pensando en flags. Pero de cualquier manera, acá también está, digamos, o sea, JE es igual a JZ, vemos que salta si es igual. Eso es la forma de acordarse. Cuando uno está trabajando y ve un JE y un JZ, no se pone a pensar mucho en flag. Dice, bueno, son iguales, salta. Si es JZ, significa también que son iguales, salta. Pero por detrás, si uno lo ve, digamos, por detrás, vemos que acá hay otra tablita en la cual JC es igual a JE, salta si el flag 0 está seteado. ¿Y cuando el flag 0 está seteado? Obviamente, si yo hago una comparación como esta, se setea el flag 0 cuando son iguales, porque si yo hago la resta y me da 0 es porque son iguales. Entonces, en el fondo es lo mismo, o sea, es lo mismo decir JE salta si son iguales o salta si el flag Z está activado, porque el flag Z está activado si son iguales. En este caso lo podemos ver, que yo hago la comparación, EAX y EBX son iguales, lo ejecuto, vemos que al ejecutarlo se activa el flag Z y yo puedo decir, bueno, esta comparación salta porque el flag Z está activado, que JE o JZ significa salta cuando el flag Z está activado. O también puedo decir salta porque son iguales. Vemos ahí, JE, en este caso la flecha roja significa que salta. Si no hubieran sido iguales, en este caso con un JE, pongámosle que yo pongo un 3 acá, lo ejecuto, como no son iguales, hago la resta no da 0, por lo tanto el flag Z no se prende,
y por lo tanto esto que se fija, se salta si el flag Z es 1, no salta, y vemos el resultado gris, que si lo ejecuto, viene a la línea siguiente, no viene acá, como en el caso de cuando eran iguales. Por lo tanto, el flag Z o flag, digamos, el JE o JZ es sencillo de pensar, que salta si son iguales, esto es jump equal, ¿no? Salta si son iguales, si yo comparo dos cosas son iguales, salta. Esa es la forma más fácil de acordarse. Y si alguien lo quiere ver un poco más profundamente, salta si el flag Z está activado a 1. O sea, si el resultado de la comparación, que es una resta dos cosas iguales y por lo tanto el flag Z se activa y en ese caso salta. Eso es mucho más, digamos, un poco más complicado de pensar en un programa, no se va a hacer todo ese razonamiento, pero es bueno saberlo. O sea, en general, cuando uno ve un programa así, dice, bueno, comparo, si son iguales, salta, si no son iguales, no salta. Eso es lo más sencillo. Bueno, después tenemos, por supuesto, el salto condicional opuesto, que sería salta si no son iguales, que sería JNE o JNZ. No sé si está acá, a ver. Vemos JNZ o JNE. En este caso salta si el flag 0 no se setea, o sea, no está 1. Y en este, si lo leemos, el JNZ, no sé si está, a ver, JNA, JNB, acá está, por acá está, a ver, JNL, acá está, JNE. Salta si no es igual, ¿ve? En el caso sencillo es pensar, JNE, jump not equal, salta si no es igual. Comparo, si no son iguales, salto. Si son iguales, no salto. Y la otra forma de pensarlo, por supuesto, es ver que si yo hago la comparación, ¿no es cierto? Y la ejecuto, en este caso, como no son iguales, 2 y 3, al no ser iguales resta, y el flag Z no se activa porque la resta no da 0, entonces queda así, y como esto salta cuando el flag Z está a 0, salta. Y si son iguales, en el otro caso al revés, sería en este caso, vuelvo a ejecutar, hago la resta, hago la comparación, vemos que como son iguales se activó el flag Z, y como esto salta, si el flag Z está a 0, en este caso vemos que no salta. Sigue a continuación. O sea, por ahora vamos, o sea, el que lo quiere pensar sencillo, JE salta si son iguales, JNE salta si no son iguales. El que quiere ver los flags, ya sabe cómo, que esto es JE, JNE o JZ, JNZ, salta según se active o no el flag 0. Muchas veces cuando van a ver que en los videos, cuando uno dice, compara, ¿no? Por ejemplo, y esto no va a saltar porque el flag Z es igual a 1 y salta cuando es 0, muchas veces uno en un video dice, bueno, entonces quiero invertir este salto y hacer que salte, y entonces le da doble clic acá, ¿ven? Y lo cambia a 0, y en este caso inmediatamente cambia la flecha de gris a rojo y va a saltar, porque como este salto salta según el flag Z, si yo lo cambio, cambia el flag, ¿ves? Que cada vez que hago clic se pone gris o rojo, ¿no? Ahí está. Porque ese salto salta dependiendo de ese flag. Si yo lo cambio, obviamente cambia el salto. Bueno, ese es el salto JZ, es el más sencillo. Y después vamos a seguir con el salto, a ver, teníamos acá JE, el salto JA. O sea, tenemos que, por ejemplo, en la forma de pensar sencilla, casualmente nos ayuda el hecho de que las palabras, si uno conoce más o menos en inglés, jump if above, salta si es superior, también coincide con que en castellano se puede pensar como salta si es más alto. O sea que casualmente jump if above o ya salta si es más alto, da en castellano o en inglés la idea de que el primero es superior al segundo. Lo mismo que jump below, salta si es inferior. Uno puede pensarlo en castellano como salta si es más bajo. O sea, casualmente se da el hecho de que en inglés y en castellano jump if above, salta si es superior, es lo mismo que salta si es más alto, y jump if below, salta si es más bajo. Vamos a ver, o sea, vemos que en este caso ya estamos entrando a saltos sin signo. O sea, acá tenemos saltos sin signo y saltos con signo. O sea, que en estos saltos consideran los sin signo, vemos acá el flag 0 y el flag C, que es el de carry, ¿no es cierto? Porque recordemos que el flag C es el que se activaba cuando hacíamos operaciones sin signo. Y con signo tenemos acá también el flag 0, que es para ambos casos, y el flag O,
que en este, bueno, acá no lo está mostrando los flags, pero si los vemos acá, vamos a ver que los saltos sin signo se activa el flag C, y el salto con signo se activa el flag O, porque es el flag que depende de los, digamos, el que ve el signo. Bueno, tenemos JA. Vamos a verlo. JA. Vamos a cambiar acá este salto por JA. JA es un salto que no considera el signo, o sea que va a mirar solamente el flag Z y el flag C. No va a mirar, digamos, el flag O, porque el O es para los que son con signo. Y acá lo que va a hacer es, bueno, si uno lo quiere hacer sencillo, salta si AX es más grande que BX, salta, porque salta si es más alto. Eso sería el caso más fácil de acordarse. Por ejemplo, si pongo EX5 y EBX3, si yo los comparo, si es más alto, si AX es más alto que BX, salta. Si yo lo ejecuto, vemos que salta. Salta si es más alto. Jump if above. Si es al revés, esa es la forma más sencilla de pensarlo, ¿no es cierto? Si es al revés, pongo por ejemplo 2 acá, que no sea más alto, vamos a volver acá a ejecutar y vemos que los compara y salta si es más alto. Como no es más alto, no salta. Sigue a continuación. Está gris. Por supuesto, si uno lo quiere pensar como los, digamos, mirando los flags, el que lo quiere pensar así, vemos que esto es una resta, por supuesto. Si yo hago, vamos a poner 4, EAX que sea más grande, 4 menos 3, sería la resta. En el fondo esto es una resta, 4 menos 3. Entonces lo ejecuto, vemos que el flag C no se activó. ¿Por qué se va a activar? Si 4 menos 3 da 1, o sea, dos números que no consideran el signo positivo, me da el resultado 1 positivo, no hay ningún problema. Entonces, obviamente, eso pasa cuando el primero es más grande que el segundo. Si tengo dos números positivos y el primero es más grande que el segundo, el resultado va a ser positivo y el flag C no se va a activar, y por lo tanto, como no se activa, no hay problema. Entonces, esto como conclusión de que el flag C no se activa es que el primero es más grande que el segundo. Si fuera al revés, si yo pongo, por ejemplo, acá 2, lo pongo a ejecutar, hago la resta, como hay un problema porque 2 menos 3 da negativo, o sea, da un valor negativo, pero acá no estoy considerando el signo, da F. Bueno, al restar un positivo con un positivo no sin considerar el signo, se activa el flag C porque me da un valor supuestamente grande positivo y tendría que dar menos, o sea, la resta real da -1, pero eso no se puede expresar con números sin signo. Por lo tanto, me da un valor, me activa el flag C, con lo cual me está diciendo que el primero es más chico que el segundo, porque solamente eso puede pasar si el primero es más chico que el segundo, y es lo mismo que decir que no es más grande, o sea que por eso no salta. Bueno, o sea, esa es la forma de verlo con los flags. O sea, uno normalmente no se pone a pensar los flags y dice, bueno, comparo, si el primero es más grande que el segundo, salta, si no es más grande, no salta. Esa es la forma sencilla. Lo mismo está el inverso, ¿no? JNA es lo mismo. O sea, en ese caso, ve lo contrario, ¿no es cierto? Si yo lo pongo aquí, JNA, vemos que cuando escribo JNA lo pone como JB, es lo mismo. Porque salta si no es más alto, es lo mismo que salta si es más bajo o igual. O sea, es una forma de escribirlo. Muchas veces el debugger lo escribe en su forma, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, si uno va a ver en las tablas, ve que, a ver, JNA, vemos que JNA es lo mismo que JB en las tablitas, nos dice, esto es igual a esto. Este es igual a JZ, es igual a JE. Se salta si no es más alto. ¿Qué significa? Que no es más alto significa que es más bajo o igual. O sea, esto es más bajo o igual. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿esto qué pasa? Si yo digo que JB y JA son los saltos que no consideran el signo, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto en la primera tablita. JA y JB, estos son todos saltos sin signo. O sea, JA y JB son los saltos que no consideran el signo. Entonces, JB es lo mismo, salta si es más bajo. O sea, en este caso vemos que yo hago la comparación. 2 y 3, digamos, lo comparo, y como 2 es más bajo que 3, salta si es más bajo. Si fueran iguales, también saltaría, si fuera 3 y 3, porque salta si es más bajo o igual.
son dos condiciones. En este caso, vemos que también salta. Compara, compara. Si es más bajo o igual, salta. ¿No es cierto? Esto también igual es lo mismo que con el tema del carry flag. Si yo lo considero mirando los flags, si yo hago la resta, si yo pongo, por ejemplo, 2, que es más bajo que 3, yo sé que si es más bajo o igual, salta. O sea que 2 es más bajo que 3, salta. Pero ¿cómo hago con los flags? Si yo hago la resta, vemos que se prende el flag C y el JB salta si es más bajo o igual. Y en este caso, como el primero es más bajo que el segundo, el flag C se va a prender. O sea, salta si el flag C, vemos que acá, a ver si lo tenemos, JB, JF, JB, ahí está. Salta si el flag C es igual a 1 o el flag Z es igual a 1. Claro, el flag Z se prendió porque al hacer la resta entre dos números sin signo me da un número grande positivo, lo cual no se puede expresar un número negativo en número sin signo. Por lo tanto, acá me va a dar un error y esto salta si el flag C es igual a 1. Cuando hay un error en la resta de dos números sin signo, solamente puede pasar cuando el primero es más chico que el segundo, obviamente. Bueno, y así tenemos todos los saltos JA, JB. Como vimos, salta si es más alto o igual, salta si es más bajo, salta si es más bajo o igual, salta si no es más alto, es el opuesto al primero, salta si no es más alto o igual, son todas combinaciones de lo anterior. JC directamente salta si el carry flag está activado. Bueno, es lo mismo. Si vos haces una resta y se activó el carry flag, significa que el primero es menor que el segundo, o sea, es equivalente prácticamente. Y lo mismo, salta si el carry flag no está activado. O sea que estos son todos los saltos sin signo. Ahora, después tenemos los saltos con signo, que por ejemplo el equivalente a saltar si es mayor, pero que considerando el signo es JG. O sea, JG es lo mismo que JA, pero cuando consideramos el signo. En este caso, si yo, por ejemplo, hago acá JE, JG vamos a poner, vemos ahí JG. En este caso, si yo voy a un código y veo JG, significa que lo anterior, o sea, en realidad el código va a estar considerando el signo. Y bueno, comparo EAX con EBX. JG significa salta si es más grande. En este caso, si yo lo ejecuto, vemos que compara EAX con EBX. Como EAX es más chico que EBX, entonces en este caso salta si es más grande. Como es más chico, no salta. Lo mismo pasa si yo lo considero con el signo. Hago la resta, 2 menos 3, vemos que se activa, o sea, 2 menos 3 da que salta si es más grande. ¿Y qué pasa? Lo vamos a ver acá, JG, control F, JG, ahí está. Bueno, claro, vemos que en este caso JG salta si el flag S, el de signo, y el salto de overflow son iguales y el salto de cero flag es más, digamos, no se activó. Bueno, es un poquito más complicado, pero es lo mismo. O sea, ¿qué pasa acá? Que si yo hago la resta, si me da negativo, o sea, se me prende el flag de signo. En este caso, se prende flag de signo, pero a la vez saltaría si es un poco más difícil pensarlo con los flags. Si el overflow flag es igual al flag de signo, en este caso no salta. ¿Y eso cuándo se daría? ¿Cuándo se activaría el overflow flag? O sea, ¿cómo esto no saltaría? Y si yo lo pongo al revés, por ejemplo, 3, 2, y a este le pongo 2, vamos a ver. Igual siempre uno cuando ve esto dice, bueno, 3 y 2, 3 es más grande que 2, entonces va a saltar. Eso es la forma sencilla de pensar. Uno piensa en los flags. Nunca cuando uno está mirando un programa se pone a pensar en los flags, es simplemente para entenderlo. En este caso, si uno ve EAX3 y EBX2, lo ejecuto, más grande, salta, si es más grande. Si yo lo hago así, por ejemplo, EAX, le pongo FF, 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 en este caso considera el signo, porque el salto JG considera el signo. Entonces, como FF es menos 1, no es más grande. Vemos que, si yo lo ejecuto, EAX es menor que BX, porque este es menos 1 considerando el signo. Entonces, en ese caso,
no va a saltar, porque es -1, compara contra 2, es menor. Si fuera en el caso de los saltos con signo, como habíamos visto, JA, si yo comparo FF, 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 que es el máximo positivo, en ese caso sí, contra 2, yo lo ejecuto y en ese caso sí va a saltar porque es más alto, porque este es un positivo alto y este es 2, o sea que este FF, FF, FF equivale a este número grande positivo y el 2 es más chico, entonces en ese caso sí saltaría. Volvamos al anterior, entonces JG. JG, vamos acá. Entonces, vamos a ver. Vemos que en este caso no salta porque es más chico. Y si fuera al revés, que fuera más grande, vamos a ver, hacemos así, ping. Vemos que en este caso el overflow flag es 0 y el flag de signo es 0. Y ahí nos damos cuenta que como este es más grande que este, al restarlo me da un valor positivo. Por lo tanto, el flag S me da 0 y el overflow flag también me da 0, porque no hubo un error. O sea, 3 menos 2 da 1. Entonces no hubo un problema con el signo ni nada. Y entonces en ese caso, los dos son 0 y en ese caso salta. Se saltaban cuando eran iguales, digamos, el flag overflow y el flag S. De cualquier manera, el que lo quiere pensar, más grande. Salta si es más grande, si AX es más grande que BX, considerando el signo, salta. Eso es lo más sencillo de pensar. Bueno, tenemos después, por supuesto, la variante JNG, tenemos las distintas variantes de los saltos. Acá está, la JNG, y después tenemos el equivalente a JB, que era sin signo, el equivalente con signo, es el JL, que digamos salta si es menor. Se dan cuenta que, bueno, saltar si es mayor, en castellano sería JG, nos hace acordar también salta si es más grande, con lo cual jump if great en inglés, o jump salta si es más grande, en castellano nos da esa idea. Saltar si es menor, bueno, en ese caso, jump if less, en inglés no hay un jump if low, no hay ninguno en castellano que sería salta es menor. Pero bueno, es el único que no tenemos un mnemotécnico, digamos, algo fácil de acordarnos en castellano. Pero lo mismo, en este caso, salta si es menor, ¿qué va a pasar? Si el primero es menor que el segundo, va a saltar. En este caso, vemos que si yo lo ejecuto, como el primero AX es mayor que el segundo, vemos que no salta. Y al revés, si yo lo pongo al revés, si este le pongo 1, vamos a ver que sí va a saltar. ¡Ping! Vemos en ese caso que salta, si es menor. Bueno, en todo se puede siempre analizar los flags, también vemos que salta es menor, en este caso es más complicado en este caso, pero bueno, es lo mismo. En este caso uno lo puede analizar, ¿no es cierto? JL, JF. Podemos sacar JL, si uno tiene ganas. Salta si es menor, ven acá. Samsor si es menor, o sea, si el flag de signo es distinto al flag de 0, ¿no es cierto? Perdón, al overflow flag. Sería el caso distinto. Cuando era más grande eran cuando eran iguales el flag de signo con el overflow flag, y en este caso cuando son distintos. Es lo mismo. Vamos a ver que se da eso. Salta si son distintos. En este caso el overflow flag y el flag de signo son distintos. Y en el primero, cuando eran al revés, que AX era más grande, vamos a ver que si lo ejecuto van a ser iguales en este caso. Los dos son iguales porque al hacer la resta 3 menos 2 no se activa ninguno y son iguales y en ese caso no salta. Y si son distintos, al revés, ponemos al revés, perdón, vamos a hacer 1. Si el primero es menor que el segundo, que tiene que saltar, vemos que en este caso son distintos, porque el resultado da un valor negativo. En este caso, cuando el overflow flag y el flag de signo son distintos, salta. Vemos que el resultado da negativo. 1 menos 2 menos 1, eso activa, al considerar el signo, activa el flag de signo, y como no da 0, en ese caso, digamos, no da, perdón, no da 0, me equivoqué, este es el flag overflow. Y no hay overflow porque no hay problema con el signo, porque 1 menos 2 da menos 1, o sea, no hay error de overflow. El error de overflow, si recuerdan, era cuando pasábamos de 7F, hacíamos, qué sé yo, 7F, F más 1, entonces un valor positivo se transformaba en 1 negativo y dando error.
En este caso no pasa eso. Bueno, esos son más o menos los saltos condicionales. Uno normalmente se lleva por esto, ¿no es cierto? Salta si es igual, JE salta si es igual, JZ salta si es 0, JA salta si es más grande, o salta si es más alto, sin considerar el signo, JB salta si es más bajo, y todas las combinaciones de si es más bajo igual, más alto igual, y los otros cuando son con signo, salta JG salta si es más grande, JL salta si es más chico, y bueno, y después ahí también salta si hay otros acá, como por ejemplo JO salta si el valor, si el flag overflow se activó, JS salta si el resultado es negativo. En ese caso vemos también algunos saltos específicos sobre los flags, como acá estaba el JZ de saltar si el carry flag está activado, también están los saltos directamente que verifican solamente el resultado del flag. Bueno, esos son los saltos condicionales, ¿no es cierto? Vemos que no es una cosa tan complicada, simplemente uno tiene que, en su cabeza generalmente trabaja con esto, no trabaja con los flags, trabaja con el mnemotécnico sencillo, saltar si es más grande, saltar si es más alto, saltar si es más bajo. Bueno, con eso ya vimos una parte importante de las instrucciones. Después hay algunas que seguramente las vamos a ver a medida que hagamos ejercicios, ¿no es cierto? No quiero complicar mucho. Creo que no hay, acá no veo alguna. Nos queda, por ejemplo, la instrucción test. La instrucción test, a diferencia de comp, lo que hace es un AND entre los dos valores. También sirve para comparar, ¿no es cierto? Pero en vez de hacer una resta, lo que hace es un AND, sin guardar el resultado. O sea, vamos a ver si por acá tengo. No tengo test. En este creo que no está el test. Me parece que no lo han colocado. Bueno, test lo que hace es hacer AND entre los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Como generalmente se usa para saber, o sea, en los programas normalmente uno va a ver que se testea contra sí mismo, generalmente. Este es el uso más normal, ¿no? Porque, bueno, hace AND y activa los flags, y según los flags se activa, se salta, no salta, como hemos visto antes. Pero, ¿qué pasa? Normalmente, como el AND solamente se activa si los dos son 1, acuérdense que AND era, que los dos, digamos, los dos valores eran 1, el resultado era 1, mientras los dos son 0, el resultado es 0. En el caso que estamos hablando del mismo test EAX contra sí mismo, no hay test EAX contra EBX, estamos hablando contra sí mismo. Entonces normalmente se usa para ver si AX es 0 o 1. Vamos a ver que después de generalmente el test EAX vamos a ver un JZ o un JE. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo ejecuto, voy a hacer un AND entre AX y AX, y como en este caso es 1, vemos que no salta, porque al hacer AND, solamente el resultado, o sea, se hubiera activado, hubiera dado 0 si AX hubiera sido 0, porque hacer AND de 0 con 0 da 0 y se hubiera prendido el 0 flag. En este caso, como no es 0 AX, no se prende 0 flag y no salta. Si yo lo vuelvo acá y pongo AX a 0, vemos que al hacer AND, hago AND contra sí mismo sin guardar el resultado, y entonces se me prende el 0 flag, y entonces salta. O sea, lo que se usa es para chequear si un registro tiene 0 o no. O sea, en este caso, salta porque el registro tiene 0. Y prende el flag 0 al hacer AND sin guardar el resultado. Ese es el otro que no está acá en la tablita y faltaba. Después quedan algunos registros, algunos muy menores. Bueno, ya vimos que era que no hacía nada, una instrucción que no hace nada. No sé si hay alguna más. Bueno, también está la instrucción leave. Muchas veces algunos me preguntan, no es muy importante, pero la instrucción leave, normalmente una instrucción leave es una instrucción compuesta. Normalmente uno ve que cuando un programa empieza, normalmente uno va a ver si lo vemos por acá abajo. Vemos esto vemos push EBP, move EBP, SP. Eso es cuando una función empieza. Normalmente en 32 bits, muchos compiladores lo que hacen, después lo vamos a explicar bien, usan estas instrucciones. Generalmente cuando se usa estas instrucciones al salir, se hace lo opuesto al entrar, se hace lo opuesto al salir. Vemos acá leave, que es lo opuesto, que sería hacer pop EBP, move EBP, SP. O sea, lo contrario de esto. Sería, lo ponemos acá arriba, por ejemplo, pop. Es una instrucción compuesta de dos instrucciones, pop EBP y después move
SP, EBP. Sería lo opuesto, o sea, estas dos instrucciones serían un leave, o sea que si yo entro con push EBP, move SP EBP, al salir hago lo opuesto, hago pop EBP, move EBP, perdón, no, al revés sería, ¿no? Claro, están al revés, perdón, así, esto tendría que ir arriba, ahí está, sería ahí, ahora sí, pop EBP, ahí está, entonces eso sería así, mueve. Como al principio pusheó EBP y movió SP a EBP, acá hace lo contrario, vuelve a restaurar EBP a SP y después hace pop EBP para volver a rescatar este push EBP que había guardado al principio, lo vuelve a restaurar al final. Esto sería el prólogo de la función y este sería el epílogo de la función. Y entonces, en vez de escribir dos instrucciones, que son 3 bytes, normalmente se utiliza el leave, que es lo mismo, que es un solo byte. Es para economizar, pero es lo mismo, o sea, son dos instrucciones en una, simplemente no hay ningún problema, simplemente uno cuando la ejecuta tiene que saber que se están ejecutando estas dos instrucciones. Después, creo que ya con eso tenemos una idea en general de la mayor parte de las instrucciones importantes. Hay algunas que no son tan importantes, pero creo que hemos dado un pantallazo a todos. Después cuando vayamos viendo los ejercicios, a partir de ahora, este es el último video de instrucciones. Creo que Soli también está terminando ya con la teoría, así que a partir de ahora vamos a ver algo más interesante, que son ejercicios. Primero empezaremos con ejercicios sencillos y después, bueno, poquito a poquito, iremos avanzando con cada vez más dificultad, más dificultad. También los animo a ver que cada 15 días estamos haciendo juntadas para practicar, por supuesto, las juntadas por ahí son un poquitito más avanzadas de lo que estamos viendo acá, porque hay gente de muchos niveles, pero como las juntadas se graban, uno puede ir y mirar un poco, y si algo no lo entiende, bueno, pregunta, pero como las juntadas se graban, entonces después uno cualquier cosa, cuando ya este curso siga avanzando y ya vea ejercicios y vea más cosas, puede volver a ver el video de las juntadas y seguramente lo va a entender más. Bueno, creo que con esto hemos terminado todo lo que es la parte de instrucciones. Espero que les haya gustado, traté de hacerlo lo más didáctico posible. Y bueno, después cuando esto normalmente parece una píldora difícil de digerir, pero cuando uno después ve los programas, uno enseguida lo mira y enseguida se da cuenta. Vemos que en este caso voy a comparar a X con 110. Si no es igual, salta. Si a X es distinto de 110, salta. Si es igual, no salta. Pero son cosas que uno lo ve enseguida cuando ve en este caso comparar a X con 10, vemos que enseguida con la nomenclatura sencilla, vemos que enseguida se da cuenta que es lo que pasa. Si compara con 4, si no es igual, salta para atrás y así. En este caso, compara a L con BL, también se pueden comparar registros, o sea, no el registro completo de X, sino, por ejemplo, a L, que es la parte, digamos, el registro de 8 bits, y se puede comparar también, y bueno, salta si es más bajo, salta, en este caso salta si es más alto, en este caso sin considerar el signo, y en este caso considerando el signo. Y bueno, son todas las variantes que hay que practicar y seguramente no van a tener ningún problema cuando hagan ejercicios y se pongan con tiempo a practicar, se van a dar cuenta que es muy sencillo y mnemotécnicamente uno se acuerda fácil de todos los saltos. Bueno, los espero entonces en el próximo video, esperemos ya poder hacer ejercicios y así no los aburrimos tanto. Chao, hasta la próxima.